Coches fabricados en impresoras 3D en metal, bolsas realizadas con residuos de champiñones o la creación de materiales para envases que se degradan con facilidad. Además de la industria convencional, aquí en Aragón somos punteros en el desarrollo de nuevas tecnologías. Les voy a poner un ejemplo. En el Centro Tecnológico AITIP se desarrollan 27 proyectos enmarcados en este concepto. Además, prestan 822 servicios tecnológicos avanzados. Todo con un fin, el de satisfacer a sus 157 clientes repartidos por todo el mundo. Algo que tienen interiorizado sus 108 empleados cada vez que acuden al centro. Sus profesionales altamente cualificados y sus instalaciones equipadas con la última tecnología del mercado han hecho que el Ministerio de Ciencia haya incluido a este centro en la red de excelencia en fabricación aditiva. Estamos reconocidos por el Registro de Centros Tecnológicos Nacional y ofrecemos servicios tecnológicos avanzados, así como investigación y desarrollo en toda la cadena de valor del desarrollo de productos plásticos, así como sus materiales y procesos. Tenemos actualmente unos 160 clientes por año, entre pymes y grandes empresas. Tenemos más de 25 proyectos de investigación y desarrollo en marcha, así como una media de unos 150 a 180 servicios puntuales a lo largo de todo el año. En AITIP somos más de 100 profesionales, entre técnicos, tecnólogos, investigadores, doctores, en diferentes disciplinas, para dar soporte fundamentalmente a dos ejes: economía circular y bioeconomía, digitalización y factorías del futuro. Tenemos un presupuesto de unos 10 millones de euros, de los cuales entre el 38 y el 40% están destinados a investigación y desarrollo. En AITIP trabajamos para muchos sectores, entre ellos están el sector automoción, como por ejemplo una maneta de freno. También trabajamos para el sector aeronáutico. Podemos imprimir cualquier tipo de pieza, desde una moto a tamaño real hasta un juguete. Otros sectores donde trabajamos son el sector salud, un sector muy importante para esta tecnología, ya que permite hacer piezas como por ejemplo un demostrador de una columna vertebral. Aquí en AITIP tenemos el primer equipo que se tuvo en Aragón de impresión 3D, que es esta máquina de aquí. Las grandes máquinas que cuestan desde 600.000 euros para fabricar grandes piezas, hasta máquinas a nivel usuario que están por los 100 euros. Fabricamos una media de 40 piezas al mes. Fabricamos piezas desde pequeñas piezas, lo cual nos permite en meses hacer más cantidad de piezas, como estas que tardan unas horas, hasta grandes piezas, como por ejemplo esta, en la que tarda en hacerse un par de días. Entonces, es muy variable dependiendo del tamaño de la pieza. Aquí es donde vamos a generar todos los materiales que utilizamos después. Este material es bio, con lo cual nos va a ayudar a reducir el impacto medioambiental que están teniendo actualmente los plásticos. En esta máquina, que no es de escala industrial, pues produciremos una botella cada 30 segundos. Con lo cual, en un régimen continuo, pues fácilmente produciremos más de 10.000 botellas al día. En una de escala industrial tendríamos que hablar de más de 20.000, 30.000 botellas al día. El material del futuro es el material compuesto, composite. En este caso, el proyecto Citrus Pack, aprovechamos la piel de la naranja para hacer las fibras y la incorporamos en la botella. Y esta botella, el objetivo del proyecto es que se utilice con zumo de naranja. De materiales solos, fácilmente estaremos cerca de los 100. Si a esto añadimos todos los aditivos, que estaremos cerca de otros 100, fibras naturales, pues 10, 20, fácilmente al año superaremos los 300 materiales. Pues aquí tenemos 8 impresoras industriales. Además, estamos desarrollando nuevas tecnologías de impresión 3D, sobre todo para piezas grandes. Hemos desarrollado una máquina que es capaz de imprimir con varios materiales piezas muy grandes. Tenemos un tamaño de 20 metros de longitud. En concreto, esto es poliuretano. Un poliuretano que ponemos en pasta, de tal forma que este coche cuesta imprimirlo en torno a 15 horas.
pesa 250 kilos, cada hora nosotros somos capaces de meter 120 kilos de ese material, cura y después le tenemos que dar un acabado. Este pilar está hecho en acero y pesa 60 kilos. Esto en un sistema tradicional hubiéramos necesitado un bloque de este tamaño para fabricarlo y hubiera pesado 300 kilos. Esos 240 kilos que nos ahorramos es consumo de materiales pues, que no vamos a sacar en viruta y va a tener una repercusión medioambiental pues muy grande. Somos un centro de investigación, somos pioneros en impresión 3D y en principio es la máquina más grande del mundo que puede imprimir multimaterial. Al final, un poco nuestra obligación como centro tecnológico es toda la innovación que vamos desarrollando, pues al final que llegue al mercado, ¿no? Que llegue a las empresas y que se puedan beneficiar de ello, ¿no?